Dicen que en donde se unen los caminos, en estas encrucijadas donde varias carreteras se cruzan, a veces puedes hacer tratos. Pero ¿con quién? Es lo importante. Quédate a escuchar estos relatos. Mi nombre es Efraín Sosa. Esto es Hablemos de Terror y te reto a que termines de escuchar lo que te voy a compartir. La encrucijada de los tratos. Quiero que si lo logras, por favor me lo hagas saber en los comentarios. ¿Qué te pareció? Y si no, dime por qué te fuiste. Apaga la luz, sube el volumen y escucha con atención. Esta historia no es mía, terrorífico, es de una mujer que me la contó con la voz quebrada como si cada palabra le pesara. Se llama Julia, pero aquí la voy a dejar como Julie. Ella jura que nunca había hablado del tema ni con su familia y cuando me lo contó me lo dijo así. No digas que estoy loca, no me lo inventé. Yo sé lo que vi en esa encrucijada y lo que dejé ahí. Su pueblo está como a 2 horas del mío rumbo a la sierra. Un lugar frío en las noches, con vientos que suenan como si algo respirara entre los árboles. Y allá todavía se habla mucho de caminos viejos, lugares donde no te debes parar, cosas de brujería. Y hay una encrucijada famosa, escondida entre cafetales y curvas, donde dicen que no te puedes quedar parado. Y sobre todo no lo debes hacer después de las 11 porque te contestan. Julie tenía un hijo, el Toñito. 8 años, niño inquieto pero sano. Un día empezó con pesadillas, no cualquiera. Se despertaba llorando, temblando, diciendo que un hombre con sombrero lo estaba viendo desde la puerta. La primera vez Julie pensó que era la tele o que algún vecino le había contado algo, pero las pesadillas se hicieron más frecuentes. Luego Toñito empezó a hablar dormido, como si platicara con alguien. Pero lo más raro fue una noche en que, según Julie, el niño se sentó de golpe y dijo: "Ya casi viene, ya casi me encuentra". A la mañana siguiente fueron al doctor, luego a la iglesia, luego con una señora que rezaba. Nada paró aquello. El niño dejó de dormir bien, dejó de comer, se veía pálido, ojeroso. Y siempre decía lo mismo: "El hombre del camino ya me vio". ¿El papá? El papá ya no vivía con ellos. Julie estaba sola. Entre trabajo, escuela y el niño enfermando, se quebró. Y ahí fue cuando una vecina, una señora ya grande, pues metió la pata sin querer y le dijo: "Mira, hija, tú no tienes por qué cargar sola. Hay lugares donde te ayudan, pero no son de Dios. Yo nomás te digo que existe. Tú sabrás si quieres ir". Y le enseñó el camino hacia la encrucijada de su pueblo. Julie no fue ese día, pero la idea se le quedó pegada como espina. Si algo puede ayudar a mi hijo, pues lo hago. Después de 2 noches sin dormir, con Toñito llorando que no quería cerrar los ojos porque el hombre ya estaba más cerca, Julie cayó en desesperación. Y una noche, cuando eran como 11:30, agarró su chamarra, un pañuelo, una linterna y se fue sola a la encrucijada. Ella ya había escuchado que allá, entre los 3 caminos, uno puede pedir. Pero lo que piden a cambio siempre pesa. El camino para allá no tiene alumbrado, nada más árboles, cerros y silencio. Julie dice que los perros callejeros se le quedaban viendo como si supieran a dónde iba. Uno incluso le gruñó como queriendo decirle que se regresara, pero ella siguió. La encrucijada era un claro donde las sombras de los árboles se abrían en forma de cruz. La tierra olía a humedad y había montones de piedras, veladoras apagadas, listones viejos, señales de que más gente había ido antes. A la orilla se oía el viento pasar entre las hojas como murmullos. No había luna, todo estaba oscuro. Se paró justo en medio y dijo en voz baja: "Si aquí ayudan, si aquí escuchan, yo necesito que alguien me quite al hombre que está siguiendo a mi niño".
No escuchó nada, solo su respiración. Se quedó esperando, miraba a la derecha, nada. Izquierda, nada. Atrás, oscuro. Quiso llorar, se sintió ridícula. Estoy hablando sola, estoy loca, fue lo que pensó. Cuando dio 2 pasos para irse, escuchó algo que describió así. No eran pasos, no era un animal, era como cuando alguien arrastra hojas secas con los pies muy despacio. Venía del camino de la vereda, del más delgado, el más viejo. Tembló y dijo, ¿hay alguien ahí? El ruido se detuvo. No un segundo, no 2, se detuvo, como si lo que viniera hubiera escuchado con atención. Luego la voz. Una voz de hombre, baja, ronca, pero no vieja, como si hablara detrás de una puerta. ¿Vienes a pedir o a entregar? Julie sintió que las piernas no le respondían. Quiso correr, pero la voz volvió. No te vayas. Ya llegaste. Ella solo alcanzó a decir, es por mi hijo. Y del camino salió una figura. No se le veía bien, o sea, la cara, porque traía un sombrero grande, no caminaba normal, era como si el cuerpo se meciera. Las manos las tenía largas, casi así como demasiado largas, y lo más extraño, no hacía ruido al moverse, como si las botas no tocaran la tierra. La deuda es por él, no por ti, dijo la voz. Julie tragó saliva. Es que quiero que lo dejen en paz. El hombre inclinó la cabeza. Lo dejarán si me das algo de ti. Ya pensó que le iba a pedir sangre, vida, años, esas cosas que se cuentan. Pero él dijo, dame tu nombre. ¿Mi nombre? Sí. Tu nombre completo. Él lo usa para encontrarlos. Si me lo das, tu hijo quedará libre, pero tú quedarás marcada. Ella no sabía qué significaba eso, no sabía que un nombre puede ser una llave, solo sabía que Toñito cada vez estaba peor, que tenía miedo de que una noche ya no despertara. Así que pues lo dijo, su nombre completo con apellidos. El hombre sonrió por debajo del sombrero, no era sonrisa muy humana que digamos, lenta, estirada, como si el gesto ni siquiera fuera suyo. Trato hecho. Y el viento sopló fuerte como un latigazo, dice que las hojas giraron alrededor. La lámpara se le apagó, la figura desapareció entre la oscuridad. Y Julie pues se regresó a su casa temblando, no sabía si de frío o de lo que acababa de hacer, pero cuando llegó, el Toñito dormía tranquilo por primera vez en semanas. Respiraba parejito, sin moverse, sin llorar, sin murmurar, como si lo hubieran soltado. Pero cuando Julie se miró al espejo no estaba sola. Había algo más, atrás, pegadito a ella, como si se hubiera ido con ella desde la encrucijada. Julie me juró que esa noche no sintió miedo al ver la sombra detrás de ella en el espejo. Sintió otra cosa, como entumecimiento, como cuando traes un brazo dormido, pero por dentro, en el pecho. Como si algo la hubiera tocado por dentro y todavía no supiera reaccionar. Y me dijo, no grité porque sentí que si gritaba, eso iba a girar y a verme directo y yo no quería que me viera. La sombra no tenía forma definida, no era un hombre, no era un animal, era pues como una mancha alta ahí en la oscuridad del cuarto. Pero estaba muy cerca de ella, tan cerca que parecía rozarle el pelo. Y cuando Julie volteó rápido ya no había nada. El cuarto estaba igual, cortina quieta, puerta cerrada, nada fuera de lugar, pero el espejo reflejaba todavía esa sensación de no estar sola. Y esa noche, a pesar del susto, pudo dormir un poquito. No profundo, pero sin sobresaltos. Y luego cuando despertó, Toñito ya estaba sentado en la sala viendo caricaturas como si nada hubiera pasado. Buen color, como niño normal.
No, pues Julie empezó a llorar del alivio. Lo abrazó tan fuerte que el niño se rió y le dijo, mamá, ¿me aprietas? Y fue ahí cuando pensó que todo había valido la pena. Que lo que fuera que había dejado en esa encrucijada se quedaría ahí. Que lo que fuera que escuchó ya había cumplido. Que el trato estaba cerrado, que su hijo estaba libre. Pero las cosas no funcionan así. Y menos cuando entregas un nombre. Y ese mismo día en la tarde empezó lo raro. Julie salió al patio para tender la ropa y el sol estaba alto, no había nada extraño. Pero mientras colgaba una camiseta escuchó que alguien le decía bajito cerquita del oído. Julia. Ella brincó y de un golpe no había nadie, ni un alma, ni un pájaro, nada. El aire estaba quieto. Pensó que estaba paranoica. Siguió tendiendo la ropa y de repente sintió el cabello levantarse tantito, como cuando alguien pasa muy cerca de ti. Un murmullo suavecito, así apenas audible. Julia. Se le cayó una toalla y ahí entendió. Ese nombre, su nombre, ya no era suyo. Pasaron los días, Toñito estaba bien. Como si nunca hubiera tenido pesadillas, dormía como rey, comía, jugaba. Un alivio para Julie verlo así. Pero ella empezó a pagar. En las noches escuchaba pasos fuera de su cuarto, no pasos fuertes, más bien como uñas arrastradas, como si algo caminara con los dedos. También escuchaba que le llamaban. A veces era una voz de hombre, a veces una voz más grave, más húmeda, más como si viniera desde un túnel. Julia. Ya sé dónde estás. Sal. Julie prendía la luz y no veía nada. Pero si la apagaban, aunque fuera un segundo, sentía esa presencia cerca, como si se parara en la esquina del cuarto respirando despacio. Cada noche era peor. Una madrugada a las 3:19. Lo recuerda bien. Despertó porque sintió que la cama se hundía, como si alguien se hubiera sentado a la orilla. Ella estaba de lado, dándole la espalda a donde se hundía. Y le dio un ataque de miedo. Tan pero tan fuerte que se quedó completamente inmóvil. Y escuchó clarito, como si la boca estuviera pegada a su oído. Al oído. Ya te tengo. Dice que no era humana, que era como dos voces juntas, como una baja y una grave. Al mismo tiempo le recorrió un frío por la espalda, que cuando pudo moverse prendió la luz y no había nada en la cama, pero en la sábana había una marca, como si varias uñas hubieran rascado el colchón. Para no despertar a Toñito, se metió al baño a llorar, tapándose la boca. En el espejo tenía el cabello revuelto, la piel pálida. Y detrás de ella por un segundo vio la sombra otra vez, parada, larga, inclinada, como si la escuchara. Los días siguientes empezó a sentirlo de día también. No tan directo como en las noches, pero sí ahí. Dice que estaba lavando trastes y sentía que alguien le soplaba el cuello. Preparando comida y veía con el rabillo del ojo como una figura pasando detrás de ella. Pero cuando volteaba era la pared, la silla, nada. Y el colmo fue una tarde en la que Toñito estaba dibujando y Julie le preguntó que qué hacía y él respondió: un señor que vino a verme. ¿Cuál señor, hijo? El que estaba en la ventana ayer. Julie sintió que se helaba. Se le acercó, le quitó la hoja y lo que el niño había dibujado era una figura negra, alta, con un sombrero enorme, piernas largas, manos más largas. Y donde debía de estar la cara, solo había un hueco, como si lo hubiera borrado. ¿Por qué lo dibujaste así?, le preguntó Julie con la voz temblorosa. Y el niño le dijo así sin miedo, como quien dice algo normal. Porque así te mira a ti. Ese día Julie decidió pedir ayuda. Pero la ayuda no sirve cuando no entiendes lo que entregaste. Una vecina la llevó con una señora que curaba sustos, sombras. La mujer le hizo una limpia con huevo.
El huevo salió negro por dentro, completamente negro, como si lo hubieran quemado. La señora frunció el ceño y le dijo: oye, a ti ya te agarraron bien, eso no es un susto, eso es una deuda. ¿Deuda de qué?, preguntó Julie, ya desesperada. La señora le respondió algo que le hizo temblar. De nombre. Ese hombre del sombrero ahora sabe cómo llamarte y si él te llama tienes que contestar. Julie salió llorando, no sabía qué hacer. No podía decirle a su hijo, no podía decirle a sus vecinos, no podía dormir, no podía dejar la luz apagada. Y luego empezó lo más pesado, los sueños. Que no eran sueños, soñaba que estaba parada en la encrucijada pero que no podía moverse. Veía 3 caminos, todos oscuros. Del camino del cafetal venía él, caminando, torcido, arrastrando los dedos por la tierra. Cuando estaba a punto de tocarla, ella despertaba sudando. Pero después dejó de despertar. No podía abrir los ojos, no podía gritar, no podía moverse, solo escuchaba su voz. ¡Julia! Ven. Solo ven. Y al fondo del sueño siempre estaba el mismo sonido, como huesos chocando entre sí, como dedos muy largos golpeando el tronco de un árbol. Una noche, mientras soñaba eso, sintió que la agarraron del brazo, no fuerte, pero firme, y lo más aterrador fue que al despertar tenía un morentón exactamente en el lugar donde la habían tocado. Y entendió que el trato no era simbólico, era real, físico, invasivo, que la cosa que la había empezado a cruzar del sueño, ahí estaba. A partir de ahí ya no era que la llamaran, era que la visitaban. Ella me contó que al principio del final, así lo llamó ella, empezó una madrugada en la que ya no podía más. No había dormido en 3 días. Ojos hinchados, labios resecos, cabeza pesada como si trajera arena. Toñito dormía bien, profundamente, como un niño sano, pero ella ya vivía en 2 mundos al mismo tiempo, el de la casa y ese otro oscuro, pegado a la encrucijada, donde este hombre del sombrero la seguía como sombra fiel. Y esa madrugada, a las 2:40 de la mañana, escuchó que algo se arrastraba en la sala. No pasos ni uñas, sino como si alguien arrastrara un costal lleno de piedras por el piso, y se quedó fría. No quiso salir del cuarto, pero escuchó cómo eso que se arrastraba se detenía fuera de su puerta. Y luego un golpecito muy suave, como un nudillo tocando. La voz venía desde abajo, como si estuviera tirada en el piso, pegado a la rendija. No abrió, no prendió la luz, no hizo ruido, abrazó a su hijo y se quedó despierta hasta el amanecer. Al día siguiente regresó con la señora que había hecho la limpia. Le rogó que la ayudara. La mujer la vio y le dijo algo que la dejó sin aire. Tú sabes lo que significa eso, te están llamando por tu nombre. Julia negó llorando. La señora le explicó que entregar el nombre es abrir una puerta, que el nombre no es un dato, es un permiso. Al decirlo en voz alta en un lugar donde sí escuchan lo que vive en el camino viejo, ya podía buscarla, seguirla, llamarla. Que cuando eso pasa, el trato ya no es de ida, es de regreso. Y ella preguntó que qué tenía que dar ahora, qué tenía que pagar. La señora la vio y dijo: no es lo que vas a dar, es lo que te van a quitar. La señora le dio un consejo: no dormir, no cerrar los ojos profundo, porque si ella dormía demasiado, si se iba más allá del sueño ligero, él iba a entrar por completo. Pero no puede uno vivir sin dormir. Y esa misma noche, como a la 1, Toñito se despertó llorando, no llanto normal, llanto de susto, de esos que te rompen el pecho. Y Juli, corrió al cuarto del niño y lo encontró parado en la cama señalando hacia la ventana. Mami, ahí está diciendo tu nombre. Julie no quiso voltear, no quiso ver. Agarró a su hijo, lo apretó contra su pecho y se lo llevó a su cama. Pero al recostarlo, Toñito se quedó paralizado mirando hacia atrás de ella. Sus ojos se abrieron de más, los labios le temblaron. Mami, ¿ya entró? Quiso girarse, Julie, pero el cuerpo no le obedecía. Sentía que el colchón se hundía detrás de ella, muy lento, como cuando alguien se sienta con calma. Luego sintió
Un aliento frío en la nuca y la voz, pero no la voz grave del camino, no. Una voz más baja, casi amable, casi susurrante que dijo: Julia, ya es hora. Ella temblaba, no podía moverse, no podía gritar. El niño lloraba bajito, apretándole el brazo. La cosa detrás avanzó un poquito más. Un olor como... Arrastraba un olor como a tierra mojada, como humedad. Tú me llamaste. Tú dijiste tu nombre. Así que ahora vienes conmigo. Julie sintió que la jalaban. No del cuerpo, del pecho, como si algo dentro de ella se desprendiera y tirara hacia atrás. Toñito gritó, agudo, desesperado, y el grito la trajo tantito de regreso, como si algo la amarrara al mundo. Se aferró a su hijo, lo abrazó con un brazo, con el otro se agarró del colchón. La fuerza que tiraba desde atrás era fría, infinita, como si una mano fuera biónica, vamos a decirlo así. Trató de rezar, no le salió. Trató de pedir ayuda, no pudo. Lo único que pudo decir fue: no, mi hijo no, él no. El tirón se hizo más fuerte, la sábana se jaló hacia atrás. El aire se puso pesado. Toñito gritó: mami, no lo veas, no lo veas. Eso la salvó. No volteó, no miró. Supuestamente si miras, dicen que ya no regresas. De un segundo a otro la fuerza se cortó, como si algo hubiera cedido, como si la presencia hubiera perdido equilibrio. Julie sintió que el colchón rebotaba tantito, como cuando alguien se levanta de golpe, y luego silencio. El niño lloró, Julie lo abrazó, pasaron horas hasta que salió el sol. Y cuando amaneció, Toñito durmió agotado. Julie se levantó temblorosa, esperando ver algo en la habitación, algo destruido, marcas, señales. No había nada, excepto la ventana. En el cristal, con el vaho de la madrugada, había una palabra escrita como si alguien hubiera respirado muy cerca. Julia. Y la palabra se fue borrando conforme el sol fue calentando el vidrio. Ese día empacó lo necesario, se fue a casa de su hermana en otro estado. Nunca volvió a ese pueblo, nunca volvió a la encrucijada, jamás regresó a esa casa. Y aunque el trato se rompió, o eso quiere creer, Julie dice que a veces, en las noches más silenciosas, cuando Toñito ya está dormido y la casa está completamente oscura, le parece que escucha a lo lejos, casi perdido entre el viento, como alguien llama su nombre. ¿Quieres creer? No lo quieres creer, yo te lo comparto. Así como te voy a compartir la siguiente historia. El pacto en el camino. Te lo voy a contar así como me sale, sin adornos. Si me crees o no, ya es cosa tuya. Yo te voy a decir, pues, lo que pasó, así como te lo voy a ir narrando. Y empezó en uno de estos cruces de caminos, crucijadas, allá por la salida del pueblo, donde se juntan la carretera vieja, el camino de terracería que va al cerro. Ahí se cruzan. Yo me llamo Iván y en el pueblo me conocen mejor por el flaco de la guitarra. Antes de todo esto del pacto, yo era pues un músico mediocre, la neta. Tocaba en un grupillo versátil de esos que amenizan bautizos, 15 años, lo que caiga. Y si le echaba ganas o no, nada cambiaba. No era suficiente, nunca destacaba. Nunca me ofrecían como que algo grande. Siempre era el ahí luego te hablamos. Y pues uno se cansa, ¿sabes? Se cansa de ver cómo otros con menos talento que tú, bueno, según tú, ya andan grabando, saliendo en la tele local, firmando con no sé quién. Y pues yo traía esa frustración clavada como astilla todo el tiempo. Y la primera vez que escuché lo de la encrucijada fue por un tío borracho. Estábamos en una carne asada, ya era tarde, música bajita. Él se puso a hablar de los atajos para salir adelante. Dijo algo así como: en el camino derechito es muy largo, mijo. Por eso muchos se van a las encrucijadas, ahí se arregla todo. Si se atreven a pagar lo que piden, con eso se arregla. Todos se rieron, pensó que andaba pues ya muy tomado, pero a mí sí se me quedó grabado.
Y luego, como pasa con estas cosas, cada vez empezaba a escuchar más del tema, que un músico de la región que había ido, que un trailero, que un tipo que de la nada se hizo rico. Siempre era un dicen que, nunca alguien que dijera yo fui. Hasta que bueno, te lo cuento yo, terrorífico. El pueblo donde crecí está rodeado de milpas, de potreros, y en la noche se escucha el ruido de los grillos, los perros ladrando a lo lejos, a veces el rechinido de camiones viejos que bajan por una carretera. En la salida rumbo a la carretera grande, unos kilómetros más adelante se abre un cruce raro. La carretera viaja, se sigue derecho, pero un camino de terracería sale como en diagonal entre dos terrenos. Y del otro lado, un viejito camino ahí ya casi sin usar, está cubierto de hierba, se mete hacia el monte. Es como una estrella chueca de caminos. De morro, me acuerdo que nos decían que no anduviéramos ahí de noche, que se aparecían cosas. Yo pensaba que era para que no nos atropellaran o algo así. Y ya después entendí que no. La cosa es que yo traía una rachita de mala suerte. El grupillo donde tocaba se deshizo. Pues mi novia me dejó. En la casa el dinero no alcanzaba. Yo ya me sentía bien ahorcado. Y una noche después de que un promotor me quedó mal y que no me paga una tocada, dije... Chale, me fui caminando con la guitarra al hombro. Bien bravo hablando solo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más hago? Chingada. Pasé por la gasolinera y en vez de agarrar para el centro, me seguí rumbo hacia la salida del pueblo. No iba pensando en la encrucijada todavía, solo quería caminar, desahogarme. La noche estaba pesada, de esas que no corre ni aire. No hacía frío, pero sí se sentía un heladito rarito, ¿no? En los brazos. Como piel enchinada. Casi no había estrellas, la luz amarillosa así de los focos de la carretera. Y de pronto uno que otro carro pasaba de vez en cuando. La neta es que yo iba tan metido en mi coraje que ni me fijé en que casi llegaba ya al cruce ese. Y de pronto escuché un perro aullar. No ladrar, aullar, como si lo estuvieran golpeando. Levanté la vista y ahí estaba en la encrucijada. No sé si fue sugestión o qué, pero te juro que el ambiente cambió. El aullido del perro de pronto se cortó y yo sentí esa sensación que te da cuando entras a una iglesia fría, como... no sé, de ser algo. Me quedé parado justo en medio con la guitarra colgada y el estuche pegándome en la pierna, tragando saliva. Y me acordé de las historias que si llegabas a la encrucijada a medianoche con tu instrumento, con algo que representara lo que querías, podías hablar con alguien. Que tenías que llamar, que no era nada más llegar y ya. Y volteé a ver mi reloj y eran 11:47. Quedaban 13 minutos. Ahí es donde cualquier persona cuerda se hubiera dado la vuelta. Pero yo ya venía bien cargado de rencor y desesperación y dije, pues a ver si todo esto es una jalada y no va a pasar nada. Y si sí es cierto, pues mínimo me escuchan, ¿no? Me hice a un lado del camino, donde la terracería se abre poquito y hay una cruz vieja de esas de carretera, con un nombre ya borrado por el sol. Alguien dejó hace mucho una veladora rota. Puro vidrio pegado al piso, el olor a tierra seca. Pronto olía como a orines también. A lo lejos escuché un tráiler pasar. Saqué la guitarra del estuche, me senté en una piedra, no sabía ni qué decir. ¿Cómo le hablas algo que no entiendes? ¿Cómo pides un pacto sin parecer idiota? Y me acordé de mi tío diciendo que todo en la vida es un intercambio, que nada es gratis con ellos. Y fue donde sin pensar mucho hablé en voz alta y dije, si de verdad aquí se hacen tratos, yo quiero uno. Quiero que me vaya bien con la música, que mi nombre se escuche, que no me falte dinero. Quiero lo que todos quieren, supongo, y pues estoy dispuesto a pagar lo que me pidan siempre y cuando no se metan con mi familia. Nadie contestó. El reloj marcó 11:59, me quedé callado. Un minuto puede parecer eterno. Y más cuando estás esperando que pase algo. Y volteé hacia los 3 caminos esperando ver luces raras, frío, una voz, nada. Me reí nervioso. ¿Ya ves, pendejo? Así me dije. ¿Qué te pasa por andar creyendo en cuentos?
Acomodé la guitarra para empezar a tocar cualquier cosa y matar el tiempo, y fue en ese momento, justo cuando iban a dar las 12, que escuché pasos en la terracería. No era un carro, no eran perros, eran pasos humanos, lentos. Lo más raro, no se escuchaba ni un solo grillo, ni un solo perro, nada. Solo esos pasos, cada vez más cerca, levantando como la gravita seca. Los pasos venían sin prisa, como si la persona, lo que fuera, supiera que yo no tenía dónde ir. Y sí, terrorífico, pues yo me quedé ahí clavado a la piedra sin moverme. No era miedo normal, era un miedo que te aprieta el pecho. La noche estaba espesa y sentí que la temperatura sí bajó tantito. No tanto como para temblar, ¿verdad? Pero bueno. El caminito viejo, el del monte, era el único que no tenía luz cercana. La lámpara de la carretera pues apenas iluminaba unos metros de los otros dos caminos. Pero ese sí parecía tragarse la poca luz que había, y de ahí salieron primero las sombras de los pasos. Luego la silueta. Un hombre flaco, alto. Caminaba despacito, arrastrando uno de los pies, y lo más raro parecía que no llevaba nada de prisa, ni curiosidad, ni enojado, ni calmado. No, era como si anduviera en automático de la encrucijada hacia mí. Me levanté de la piedra, pero no retrocedí. Algo en mí sabía que voltearme y correr y podría ser peor. Además, ¿para dónde corres? Si tú mismo le hablaste. Me quedé parado con la guitarra colgando. Él siguió caminando hasta que la luz de la carretera lo tocó tantito, y lo suficiente como para verle la ropa. Traía una camisa vieja como de trabajo de campo, manchada de tierra, pantalón igual, gastado, botas llenas de lodo. La cara no se la vi bien al principio, estaba como medio inclinada hacia abajo. Pues anduviera viendo para el suelo. Pero sentí, y no me preguntes cómo, que sabía perfectamente que yo estaba ahí. Cuando estuvo como a 5 metros se detuvo. El hombre levantó la cabeza apenas poquito, lo suficiente para que yo viera su barbilla, la parte de su boca. La piel la traía manchada, como si hubiera trabajado en tierra todo el día, pero no olía ni a sudor ni a campo, olía como a tierra. Fresca. ¿Vienes a pedir algo? Una voz normal de hombre. Y el que no sonara sobrenatural, luego lo hacía yo creo más peligroso, como si fuera imposible, no sé. Quedé callado, no se movió, me veía. Si no tienes claro lo que quieres, te regresamos a tu casa y que sea lo que tu suerte quiera. Pero si ya estás aquí es porque algo te trajo. Ay, yo quiero que me vaya bien. La música, avanzar. Que funcione lo que hago. ¿Y qué das? Me quedé en blanco. Yo esperaba que él me dijera qué tenía que entregar. No sé. También tenía que proponer algo y tartamudeé y pues... No sé, yo pensé que ustedes decían eso. No, aquí no compramos lo que no tiene valor para ti. Tú dices qué entregas y nosotros decidimos si sirve. Ahí luego supe que estaba cometiendo un error. No sabía ni qué ofrecer. No quería ofrecer mi vida, ni mi alma, ni esas cosas de historias de miedo. Mucho menos a mi familia. Yo pensé en algo que pudiera perder sin que me destruyera. Mi voz, dije sin pensarlo. Mi voz si quieren, pero déjenme tocar bien, que me vaya bien con la guitarra, que la gente quiera escucharme. Apenas dije eso y sentí hasta vergüenza en el pecho. Pues ¿quién ofrece su voz cuando quiere vivir de la música? Pero pues el pendejo ya lo había dicho. El hombre dio un paso más, lento, arrastró el pie y dijo: tu voz no. Eso se va solo con los años, no sirve. Se acercó más y pude verlo. Con los ojos como hundidos, no negros, no rojos, nada exagerado. No, como vacíos de emoción, como si me miraran de lejos. Dame tu descanso, dijo. Le entendí. Dije, ¿mi qué? Tu descanso. Que nunca duermas igual que antes. Que cada vez que cierres los ojos tenga la sensación de que no estás solo. Que no puedas dormir profundo. Que siempre sientas que algo te espera detrás. ¿Dormir mal? Pues eso es lo que quería, neta, sonaba fácil.
¿Y eso para qué le sirve? El hombre sonrió poquito y con una sonrisa me dijo: nos gusta ver cómo viven con lo que pidieron. Pues me tragué el miedo y le dije: órale, pues va, está bien. Entonces toca. ¿Qué toco? Lo primero que salga, si es tuyo, mejor. Me acomodé la guitarra. Toqué una melodía sencilla. La había compuesto hace un chorro de años. Nadie la conocía. A mitad de la cancioncita el aire cambió. Se sintió como si alguien se parara atrás de mí. Me dijo: trato hecho. De pronto sentí raro. Y de pronto luego todo volvió a la normalidad. Se escuchaban grillos, perros, ruido de un carro pasando. Levanté la vista, el hombre no estaba. Literal, no escuché pasos de regreso, nada. Simplemente ya no estaba ahí. Me quedé solo y no fue hasta esa primera noche cuando descubrí lo que significa realmente no volver a dormir tranquilo nunca más. Esa noche cuando iba de regreso a la casa, hacia el pueblo, todavía sentía la vibración de la guitarra. Llegué a mi casa, mis papás estaban dormidos, me metí sin hacer ruido, dejé la guitarra en su rincón, me aventé a la cama con toda la intención de dormirme rápido. Pues estaba cansado, traía el cuerpo drenado hasta el susto, pero la sensación de que alguien me había dejado la vista puesta encima. Me dormí, sí, pero no descansé, lo puedo describir así. Mi cuerpo se hundió en la cama, pero mi mente no apagó nunca la luz. Sentí que estaba mitad dormido, mitad despierto. En un punto escuché pasos dentro de la casa, no fuertes, pensé que era mi papá. Pero traté de moverme para ver la hora y no pude ni mover un dedo. Me agarró una parálisis que ni siquiera resistencia pude. Tragué saliva, me ardió la garganta y escuché cómo los pasos se acercaban al cuarto, lentos, seguros. La puerta estaba entreabierta y vi una sombra. No una forma, no un cuerpo, nomás una sombra proyectada al suelo, así en el suelo por la luz. Una sombra alta, más que los de cualquiera de la casa. O sea, eso terrorífico me hizo querer gritar, pero la voz no me salía. Entonces la sombra ahí se quedó en el marco de la puerta, como si vigilara, como si checara que el trato se estaba cumpliendo. Cuando por fin me pude mover, revisé la hora sudando y revisé y eran 3:17 de la mañana. Dormí tal vez una hora en total. El día siguiente mi mamá me dijo que me veía ojeroso. Yo nomás me reí nervioso, dije que había ensayado hasta tarde, no sabía cómo explicar lo que me había pasado. Pero los siguientes días fue cuando la cosa se puso en serio. De día todo mejoró, como si me hubieran desestrabado algo, ¿sabes? Tocaba mejor, las notas salían, las melodías fluían. En una semana me hablaron de 12 eventos, un contacto de fuera del pueblo me ofreció llevarme a tocar a la ciudad. La gente se me arrimaba, me felicitaba, me decía: oh, algo traes, traes. Hasta risa me da, traes ángel. Y eso si supieran. Eso por el lado de la música, porque por el lado del sueño cada vez era peor. No es que no durmiera, sí dormía, pero no en paz. Cerraba los ojos, sentía que alguien estaba ahí, que me respiraban, escuchaba pasos, escuchaba como que me hablaban. Yo creo que una ocasión abrí los ojos porque soñé que alguien estaba parado a mi lado y al despertar escuché algo bajito como que se reía junto a mi oreja. Dije, ya no podía dormir en silencio, ponía el ventilador, música, lo que fuera, no sirvió. A los 10 días de ese trato yo ya caminaba ojeroso, apagado. Mi mamá me decía que comiera más, mis amigos me preguntaban si estaba enfermo. Yo no les decía nada porque ¿qué les vas a decir? No, pues es que no duermo porque hice un pacto en una encrucijada y ahora algo vigila mis sueños. No, nadie te cree. Pero la noche que cambió todo fue una en la que regresé de tocar de un salón de eventos de un pueblo vecino. Volví tarde, como a la 1 de la mañana. Venía emocionado por lo bien que me había ido, pero también fastidiado por lo que sabía que me esperaba al dormir. Dejé la guitarra, me metí a la cama sin bañarme, nomás queriendo cerrar los ojos. Y apenas empezaba a quedarme dormido cuando escuché 3 golpes en la ventana. Es como para avisar, ya llegué. Quedé quieto, tragué saliva. Los golpes se repitieron más despacio. Me levanté con un miedo que me hizo sentir los pies fríos. Recorrí la cortina, no había nada. Irse a la cama, apagué la luz, me acosté. Luego sentí como que el colchón se hundía del otro lado, como cuando alguien se sienta en la orilla. No escuché nada.
Solo de pronto escuchaba como, de pronto sí sentí como algo cerca. Ahí entendí algo, no estaban vigilando mis sueños, estaban alimentándose de ellos. Y en ese momento quise romper el pacto, ir a una iglesia, buscar un sacerdote, lo que fuera, pero cuando me paré frente al espejo para cambiarme la camisa vi algo que me... Algo horrible. Atrás de mí reflejaba borrosamente estaba esa silueta del hombre en la encrucijada. No lo había visto entrar, no lo había escuchado, pero ahí estaba, se veía en el reflejo. En el reflejo estaba sonriendo, una sonrisa torcida. Después de ver esa silueta en el espejo, no dormí nada. Quedé sentado ahí en la orilla de la cama. No era un miedo normal, terrorífico, ya era certeza. Era la certeza de que ya no estaba solo. Aunque nadie más pudiera ver lo que estaba conmigo. A las 6 de la mañana ya andaba caminando hacia la casa de un compa, Chuy. Es de esos que andan en cosas de curandería, limpias y esas ondas. No es brujo, pero sabe quién sí, quién no. Toqué su puerta, salió con cara de sueño, me vio y me dijo, no mames, flaco, ¿qué te pasó? Yo no sabía ni por dónde empezar. Fuimos a la cocina, me sirvió café, le conté todo. Sin bromas ni nada. Cuando terminé no hizo lo que yo esperaba, no se rió, no me dijo andas borracho, no me dijo que eran pesadillas, solo preguntó, ¿aceptaste tú o te hicieron aceptar? Y yo dije que sí. No, pues entonces sí está pelada, flaco. Dice que viste en el espejo no es él, es lo que viene atrás de él. Me aflojó la panza, le dije, ¿detrás de él? Sí, dice, los intermediarios nomás vienen a firmar el trato, pero lo que cobra no es él. Es lo que se queda contigo y si ya lo viste de frente ya está pegado. Le pedí que me llevara con alguien, con quien fuera. Con alguna persona que pudiera romper eso. Chuy no quería, me decía que la gente que conoce no le gusta meterse con eso. Le supliqué, lloré. Y total fuimos con una señora que vive por el monte. Una de esas que todos dicen que cura de verdad, que no es show. Mira, no te voy a decir su nombre, pero cuando llegamos ya estaba en la puerta como si supiera que íbamos. No nos saludó, nomás me vio. Luego miró detrás de mí como si yo no viniera solo y se metió a su casa sin invitarnos. Chuy me dijo, síguele, y entré. Acá olía hierbas. Ya entré y me dijo, lo llamaste donde no se debe llamar. Y lo peor es que sí te escucharon. ¿Se puede romper? Caminó hacia mí, se me arrimó y me dijo, sí se puede. Pero no va a quererse ir. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que volver a la encrucijada, pero esta vez no vas a pedir, vas a devolver. ¿Devolver qué? ¿Lo que te dieron? La facilidad, el camino abierto, vas a volver a ser el mismo de antes, así como estabas el día que llegaste. Me quedé mudo, era como si me estuvieran diciendo que renunciara a todo el avance que había logrado. A todos los eventos que me estaban saliendo, a la posibilidad de que por fin alguien me escuchara. Pero dije, no, lo hago, como sea, lo hago. La señora preparó un frasquito con algo adentro, parecía como tierra, pero olía como a fierro. Dijo, mira, esto lo vas a tirar en el centro de los caminos cuando él aparezca. Si no aparece, no te metas, pero si sí, tíralo sin hablar. Y dije, si no funciona, y me dijo, pues si no funciona, te vas a correr con él hasta que pagues con tu cuenta. Hasta que tú solito te apagues. No, pues regresé esa noche a la encrucijada, no llevé la guitarra, no llevé lámpara, nomás el frasquito. Me puse en el centro, 11:40, 11:50, 11:57. Y a las 12 en punto se escucharon los pasos, los mismos, lentos, arrastrando. Y el hombre salió del camino, exactamente igual que la primera vez. ¿Vienes a pedir más?, me dijo. Y su voz esta vez sonó más gastada, como si hablara con muchas bocas a la vez. Le dije, no, vengo a devolver. El hombre levantó la cara con esa sonrisa torcida. No se devuelve lo que ya se cobró. No han cobrado nada, dije. Nada que no me pueda recuperar.
El hombre dio un paso, luego otro, y detrás de él salió algo más, como algo que no tenía forma exacta, como una sombra pegada a su espalda. No me dio tiempo ni de pensarlo. Abrí el frasquito, lo lancé al suelo justo enfrente de mí. La tierra negra tocó el camino y un olor fuerte, metálico y caliente salió disparado. La sombra detrás de él se estiró como si quisiera avanzar, pero no podía cruzar la línea donde cayó la mezcla. El hombre gruñó, no habló, gruñó como un animal rabioso. Tú no te vas a salir gratis, me dijo. Retrocedió un paso, luego otro y se perdió en la oscuridad del camino. La sombra lo siguió. Pero antes de desaparecer se giró tantito como si me viera. Como si dijera, volveremos. Cuando se fueron, la noche recuperó los sonidos, los grillos, etc., los carros. Me quedé temblando. Yo sabía algo. Se había roto. Ya no sentía ese peso detrás de mí. Y esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir profundo. Pero al despertar, cuando tomé mi guitarra, mis dedos ya no respondían igual. Ya no salían las notas. La melodía que siempre me fluía se sentía torpe, como si me hubieran devuelto exactamente al punto en el que estaba antes del trato, y peor. Y ahí termina, porque lo demás, lo que vivo ahora, ya no tiene que ver con pactos, tiene que ver con aprender a dormir sin voltear a ver. Aprender un nuevo jale, porque la música se terminó para siempre. Pero bueno, espero te sirva mi experiencia para que no lo repitas. ¿Qué les pareció, terroríficos? ¿Todavía estás aquí? Hazme un favor. ¿Tienes una historia? ¿Quieres que cuente algún tipo de historias? Escríbeme tu historia @hablemosdeterror.com. ¿Ya dejaste un comentario? ¿Ya dejaste un like? ¿Ya compartiste? ¿Ya me dijiste cuál es tu relato favorito? Todo eso lo puedes dejar en los comentarios, eso ayuda. ¿Quieres ayudarme? Haz eso. Escribe, da like, comparte, regálame, suscríbete si no lo has hecho. Es gratis. Para ti es gratis. Para mí, ese es lo que hace que esto siga creciendo. Pero bueno, no digas que no te advertí. Por favor, no te acerques de esos caminos y no pidas nada que no estés dispuesto a pagar. Mi nombre es Efraín Sosa y esto es Hablemos de Terror.